Sí, bueno, ¿qué? No, sí, Oye, sí, vamos sí, a tener que grabar los cortes, ¿eh? Porque Pues sí, son ya habíamos buenísimos. dicho, ¿no? De verdad, los vamos a como poner le hacían aquí. en el Dice zona Jorge desde abierta. 1789, No. los ingleses desde 1688. Sí, se A la adelantaron primera, en excepto esta. esta última. No, excepto se esta adelantaron Pero en lo de últimamente están cortarle la equivocando. cabeza. Y a la hora, la verdad, Waterloo ya chingar a su madre. Eso sí es cierto. A ver, Héctor, la segunda vuelta. ¿Qué estábamos en? Sí, estamos al aire Bueno, ya. muy bien. No, pues, A ver, una cosa que me gustó mucho que dice Jorge, de el problema que quería resolver con este tema del semipresidencialismo. Esa república de los partidos que no gobierna, ¿no? Que es perfectamente trasladable a la república de partidos que tenemos aquí, que tampoco gobierna y que produce gobiernos muy débiles y presidentes cada vez más débiles que están pues auténticamente a merced de las alianzas o de las ocurrencias de su oposición en el Congreso, que es siempre muy mayoritaria. No es que sea una mayoría de 3 puntos, no, es que el presidente desde Fox tiene en el Congreso pues el 30% o la tercera parte o 33% y todos los demás son sus opositores. Y son los opositores irresponsables porque al fin, ¿quién es el que bloquea? Fuente Ovejuna, ¿no? Nadie aparece como líder del bloqueo y sin embargo sucede una y otra vez. Bueno, yo creo que esta elección de Francia tiene mucho que decirle a México. Mucho. En términos de cómo de una fragmentación parecida, no sé si tanto, pero parecida a la que podemos tener en México, es posible, por unas buenas reglas de elecciones y sobre todo de segundas vueltas, construir un gobierno estable, responsable y representativo. Y representativo. Es que está Entonces, bien, claro. me parece que nuestros políticos tienen una ceguera hace mucho rato por distintas razones mezquinas, de política de corto plazo, que no ayudan nada a la estabilidad política institucional del país, de este rechazo a la segunda vuelta. El PRI, porque cree que va a perderlas de todas, AMLO, porque cree que va a perderlas de todas, y nadie piensa cabalmente en darle a los ciudadanos la decisión de quién quiere que lo gobierne con la mayoría efectiva de los votos de los mexicanos. Solo lo puedes conseguir en el estado de fragmentación de nuestra república de partidos con la segunda vuelta. No hay otra manera. No hay otra manera. Javier. Sí, yo no tengo problema con la segunda vuelta. Hay que recordar que en Francia también hay una segunda vuelta en la elección legislativa y que se da después de la elección presidencial. Ahí es donde encontrarías tal vez resistencia en México de algunos sectores que piensan que eso ya es excesivo y que va en contra de la pluralidad. Pero, en fin, yo lo que diría es que hay varias posibles soluciones. La francesa es una de ellas. Y si se va a debatir el tema, pues veamos las otras posibles soluciones. A mí me gusta más el parlamentarismo británico, estabas diciendo. Más pero abierto. Si hay un sistema que sobrerepresenta. ¿Quién quiere? Yo no quiero que sobrerepresenta. Es el parlamentarismo británico. Me gusta el parlamentarismo como sistema. Pero no te gusta. Me gusta más representativo, me gusta sí, efectivamente. Pero el que produce mayorías y da gran gobernabilidad. Y mira, May Alemania ahora va a arrasar, ¿eh? En Alemania no es con hay una parte de representación proporcional como en México y el sistema mixto ahí funciona bastante bien y lleva 60 años funcionando. ¿Y por qué funciona en Alemania y no en México? Pues porque aquí no lo intentamos. Bueno, es un sistema mixto. Bueno, porque es un sistema presidencial. Pero no parlamentario. Es un sistema presidencial. Okay, es mixto, pero es parlamentario, ¿no? Sí. No, el tema aquí es que, como dice Héctor, no quisieron, nadie quiso. Pero el principal responsable de haber sacado la segunda vuelta era Peña, era el presidente. Sí. Solo el presidente puede reformar un sistema político, o sea, presidencial. No lo puede reformar alguien más. Y el presidente no quiso. Sí. Este presidente y los anteriores tampoco, por cierto, no es que hayan querido, y los que siguen tampoco. Cualquiera de los que sigan tampoco apretó en la mesa de negociación. Totalmente no. El PAN hubiera podido chantajear, tenía muchos instrumentos de chantaje. ¿En el Pacto por México? En el Pacto o después en el Congreso, desde que no te aprueba un solo embajador, en lugar de esta cosa ridícula que le escuché a una senadora panista, de que se vanagloriaba de haberle aprobado 99% de sus embajadores
al PRI. A ver, no entendí a qué partido pertenece, pero en fin, eso ya me quedó un poco confuso. Está viajando, es que le gusta viajar. No entendí. Que lo reciban los embajadores allá. Eso también cuenta. Pero lo que es real es que si no insistes en esto como partido, como presidente, como sociedad civil, pues no lo vas a cambiar. Y si no lo cambias, dice Héctor que se parece un poco. No, se puede parecer casi exactamente el resultado del 18, de 4 por 20, al de Francia de 4 por 20. Bueno, no, deja tú ahorita en el Estado de México. En el Estado de México van a ser 3 y va subiendo el PRD. Pueden ser 3 de... Imagínate la maravilla si hubiera segunda vuelta en el Estado de México. Josefina, ¿qué haría? ¿Llamaría a votar por el PRI en contra de López Obrador o por Delfina en contra del PRI en el Estado de México? Pues digo, yo tengo una respuesta, pero no la voy a dar nomás. ¡Dala! No, digo, ¡Dala! Pues, dependería de quién la trataría mejor. Digámoslo así. Bueno, ya sabemos quién la trató mejor en el pasado. Pues sí. Entonces ya lo dijiste. Pues sí. Bueno, en fin. Oigan, perdón. Hay que recordar que Le Pen sacó un porcentaje... Parecen políticos priistas ustedes. Oraculares. Las indirectas. Oye, Javier, rápido, porque... Sí, no, lo único que decir es que Le Pen sacó un porcentaje con el que nos han gobernado nuestros presidentes de los 2 últimos sexenios. Buen punto. Sí. 35%. Sí. Bueno, si les parece, vamos a dejar para la semana que entra el tema del Macron mexicano, ¿no? Porque que se ha hablado mucho en las columnas, si hay o no hay. La declinación hoy de Jorge a favor del Jaguar. Jaguar, pues ¿no? sí. En fin, pero no lo dejamos. eufemista, de Armando Ríos, alias el Jaguar. Exacto. Sí. Pero lo dejamos, si les parece, la semana que entra, porque también hay todo este rollo de si partidos con partidos, las ventajas que tiene. Resulta que es más fácil ser independiente en Francia que en México, eso sin duda. Francia siendo un país bien burocrático, por cierto, pero en fin, lo dejamos para la siguiente semana, ¿les parece? Porque sí quiero aprovechar, Javier, Venezuela, hay que decir algo de Venezuela. No, totalmente. Es una historia que lleva 3 años gravísimo y sigue poniéndose más grave. Es muy triste. Tú lo dijiste aquí, se va a poner cada vez peor. Sí, yo recuerdo admirar cuando leí por primera vez Rómulo Betancourt. Estos venezolanos sí encontraron una solución a problemas que teníamos. El pacto de punto fijo. En fin, no era, yo me acuerdo haber admirado mucho y es muy triste ver un país en esta situación. Ahora, este último episodio a mí me intriga mucho, que es la llamada a un constituyente. Y la lectura que a mí más me hace sentido parte del hecho de que Maduro no puede ganar una elección. Sabe que no puede ganar ninguna elección, pero al mismo tiempo sabe que es insostenible no tener elecciones. Entonces yo creo que esta llamada a un constituyente es una solución. Evita elecciones, porque obviamente mientras se da no puede haber elecciones, y sin embargo tiene un barniz democrático y institucional. ¿Qué más democrático que un llamado a un constituyente? Entonces, ahora... en ese sentido yo creo que... Pero es un llamado a sus constituyentes. Bueno, claro. Para que quede claro. Están invitados, la oposición está invitada y ya dijo que no va a asistir. Pero estaba... No, pero es que lo van a hacer a partir del Poder Popular, ¿no? Pero fue a platicar ayer con unas vacas. Claro. Para ver... pues sí fue a platicar con las vacas, creo que las invitó al constituyente. Bueno, ha habido caballos senadores. Exacto. Y pues, uno. Y bueno, oye, y en el constituyente... no han experimentado. Y en el constituyente de la Ciudad de México hubo muchos güeyes. Una gran cantidad de güeyes. Bueno, güeyes sí. Pero en fin, entonces, creo que se me hace una estrategia que yo dije, mira, ahora creo que está llena de riesgos. Yo no creo que le va a funcionar. Primero, porque no va a tener credibilidad, porque es una asamblea a modo. Segundo, porque creo que es la herramienta equivocada para mantener el poder. Si lo que quiere es mantenerse en el poder. Es decir, funciona... Pero tiene otra opción para mantenerse en el poder, Javier. No, estaba yo creo que atrapadísimo. Bueno, entonces yo creo que ese sí es una opción. Si ya es la única opción, pero pues es la opción. ¿No? Y efectivamente a mí se me hizo creativo en ese sentido. Ahora, yo creo que sí es de enorme riesgo, ¿no? Entonces, y esto acaba mal. Esto ya cada vez queda más claro. Lo que dice Rafael Rojas, que conoce muy bien la experiencia cubana, y yo creo que aquí hemos reiteradamente dicho el peso de la sombra de la influencia cubana en Venezuela. Lo que dice es que lo que Maduro quiere es quitar incluso las cosas democráticas que estaban en la Constitución de Chávez porque le estorban y dar el paso de una vez a una, qué sé yo, a una
constitución que, por ejemplo, no incluya elecciones o las incluya en condiciones tan controladas como las cubanas. Ahora, yo tuve un viaje al infierno en este domingo, porque me fui a seguir lo que pasaba en Venezuela en el New York Times. Y fui yendo a todos los links, ¿sabes? Que te dan la nota y te dan un link. Y aquí el tema de la malaria y aquí el tema... Bueno, independientemente de la cuestión política o al lado de eso, el deterioro de la vida, de la vida a vida en Venezuela, las condiciones de escasez, las condiciones de privación, las condiciones de violencia, es un verdadero viaje al infierno. Por ejemplo, Venezuela es el país que primero erradicó la malaria. Ha vuelto un brote de malaria brutal de los cientos de miles, fundamentalmente porque apareció un negocio extravagante de minas de oro en los pantanos de no sé dónde, y todos los trabajadores que van ahí, incluyendo universitarios con grados, porque no hay otras... no hay empleo. De alguna manera, al estar escarbando, agitan el mosquito y llevan luego la infección a sus casas. Como no hay la medicina básica para acabar con la malaria, entonces se va extendiendo en las ciudades a pasos agigantados. Hay hospitales en que no hay agua, no tienen agua los doctores para lavar la sangre de la tapa del quirófano en donde acaban de hacer la operación. El número de niños recién nacidos ha crecido en 100 veces. Sí, que se les mueren en el primer mes, tenían una tasa muy bajita de 0.01 y hoy tienen una tasa de 0.02, hoy tienen una tasa de 2%. No, bueno. El número de madres que se mueren en el parto ha crecido, no en el parto, después del parto ha crecido 5 veces. De los 9 quirófanos que dice la nota que hay en Caracas, se me hace poco, lo venía conversando con Jorge, esa es la cifra que traen, solo funcionan 2. A lo mejor en hospitales públicos. Hay interrupciones de energía constantes en los hospitales porque para ahorrar energía, el gobierno solo trabaja unos días de la semana. Entonces, varios días de la semana no hay corriente en los hospitales. Y así, una tras otra. Deterioro. Entonces, el deterioro de la vida, el sufrimiento, digamos, colectivo, yo creo que sí tiene los trazos de una crisis humanitaria y me parece que el país está urgido de una intervención internacional diplomática. A ver, yo nada más para pasarte a ti, nada más agregar a lo que tú dices, Venezuela es el país en el mundo con más reservas petroleras. Todavía. O sea, no estamos hablando de que es un Haití. Era potencialmente el país más rico en recursos naturales, en combustibles fósiles, vamos a decirlo, de América y del mundo, porque tiene más reservas que Arabia Saudita. O sea, estamos hablando de un país rico, potencialmente rico en esta situación. Un último comentario. Pues sí, rapidísimo lo que dice Héctor. O sea, si desde dentro parece difícil que se pueda arreglar eso. Solo desde fuera, más difícil, imposible. Pero la combinación de ambas cosas parece ya ser inevitable e imprescindible. Es necesaria ya una intervención multilateral, diplomática, pero también con dientes, no solo diplomática, no solo de apoyo al diálogo entre la oposición y el gobierno, sino de alguna manera de ir buscando, proponiendo y utilizando los instrumentos reales de poder que hay en Venezuela y fuera de Venezuela. China y Cuba. China y Cuba. Y por tanto Estados Unidos. Porque Cuba, pues ahora la llave del dilema venezolano está en Cuba. Pero la llave de la participación cubana está en Washington. Porque ya Cuba, pues... Y México tiene un papel importante. Es el único país que puede ahorita hablar con los norteamericanos y con los cubanos, que son los que mandan. Los chinos y los rusos tienen algo que ver, pero yo creo que es más bien una cosa puramente económica. Podrían participar, podrían ayudar. Parece que ya se le enredó a los rusos a esta empresa Rosneft, que iba a comprar una enorme cantidad de petróleo venezolano, a cambio de las acciones de Citgo,
la filial de PDVSA en Estados Unidos la mitad de las acciones. Y ya Trump le dijo a Putin en la llamada de hace un par de semanas que eso no lo iba a permitir Estados Unidos. Bueno, si les parece, retomamos Venezuela también la semana que entra, porque hay todavía mucho que Y el aspecto político, porque ahí es donde está todavía la clave de que no se acaba de... No se acaba de caer. Yo creo que hay que enfatizar también el cambio en México, ¿no? Hay un cambio importante en el muy papel importante de México. y muy positivo. ¿Les parece entonces retomamos Macron, el Macron mexicano y el tema de Venezuela? Desgraciadamente nada más tenemos una hora, ojalá pudiéramos tener más, pero en fin, aquí ya se terminó. Gracias a Héctor, a Javier, a Jorge. Gracias a usted, muy buenas noches.